Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres, de todos los tiempos. Qué bendición, mis queridos hermanos, el poder estar con ustedes nuevamente, el poder compartir la palabra del Señor con ustedes, poder hablarles sobre esta hermosa reflexión que hoy vamos a compartir con ustedes, el poder también darle gracias al Señor de que ustedes nos dejan entrar en la intimidad de su hogar. Gracias, hermanos, por estarse conectando a nuestro programa Trigo para la Buena Siembra. Gracias le damos al Señor porque yo sé que el Señor nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado paz, tranquilidad en nuestro hogar. Y yo sé que el Señor tiene algo muy hermoso para cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor siempre nos deja algo para la vida de cada uno de nosotros. En el momento que estamos pasando, nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que sea Él que entre en nuestra vida, para que sea Él que pueda entrar a nuestra intimidad de nuestro hogar. Yo sé que Él quiere hacer maravillas en nuestra vida, pero muchas veces somos nosotros los que no queremos dejar que Él entre en nuestro corazón. Y por eso es necesario escuchar la palabra del Señor. Es necesario dejarse guiar por el Espíritu Santo y pedirle sabiduría a Él para poder entender qué nos quiere decir su palabra, qué es lo que Él quiere para nosotros. Dice San Ambrosio que cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, Él nos está hablando a nosotros. Entonces, hoy Él quiere hablarles a nosotros a través de esta hermosa reflexión. Hermanos, antes de entrar a esta reflexión, vamos a hacer una pequeña oración. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre para que sea Él quien nos guíe, sea Él quien nos dé esa sabiduría para poder entender su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, hoy te queremos dar gracias porque sé que tú estás en nuestro hogar, estás en nuestro corazón, estás en nuestro matrimonio, estás en nuestra familia. Gracias porque sabemos que tú siempre estás a nuestro lado y tú nos das cada vez lo que necesitamos nosotros. Por eso hoy queremos agradecerte por tanta misericordia que has tenido con nosotros. Muchas veces no lo merecemos, pero tú allí estás siempre a nuestro lado en los momentos difíciles, en los momentos que más te necesitamos, allí estás tú. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero es porque a veces nosotros somos los que nos alejamos de ti, porque tú siempre ahí estás, siempre estás presente con nosotros. Hoy queremos darte gracias porque sé que nos has dado la vida, nos has dado ese gozo, esa paz en nuestro corazón. Gracias te doy por aquellos que nos están sintonizando a través de estos medios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre haces posible que tu palabra llegue a todos aquellos que están necesitados de ese mensaje, que están necesitados de tu palabra. Yo sé que tú, Señor, siempre tocas el corazón de cada uno de los hermanos que nos están sintonizando por medio de estas redes, por medio de estos aparatos que están acá transmitiendo tu palabra. Hoy queremos darte gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, que nosotros podemos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Por eso, Señor, queremos escucharte a ti a través de la Sagrada Escritura, porque eres tú el que nos vas a hablar hoy. Gracias, Señor. Yo sé que nos quedamos en tus manos, en tu presencia, y que seas tú
que nos guardes y nos cuides y que nosotros podemos escuchar lo que tú quieres decirnos hoy. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Ave María purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy vamos a compartir un tema muy hermoso, un tema donde se nos viene a nosotros como que nos viene a nosotros a decirnos cómo es que nosotros hemos perdido la fe en el Señor. Yo sé que el tema se llama La fe mueve montañas. Así se llama el tema, la fe mueve montañas. Pero si nos damos cuenta, hoy en día la gente ha perdido la fe, ha dejado de creer en el Señor. Hoy ya muchos dicen, yo no veo milagros, yo oro, yo estoy pidiéndole al Señor, pero no veo ese milagro. Muchas veces hoy en día se ha perdido la fe. ¿Por qué razón? Por eso vamos a ver a través de este tema, a través de esta reflexión, vamos a ver cómo nosotros crecemos en nuestra fe, cómo nosotros podemos mover esas montañas a través de la fe y vamos a ver el por qué también nuestra fe ha decaído o nuestra fe no es lo suficiente para poder nosotros ver ese milagro que tanto necesitamos. Por eso hoy el Señor nos va a hablar a través de este tema que se llama La fe mueve montañas. Para eso vamos a ver qué significa la fe, qué es la fe realmente. La fe, dice, es un término religioso que se refiere al acto de creer ciegamente en algo, ya sea en un Dios o varios dioses. Pero en este caso nuestra fe debe ser ciegamente en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso. Ahí debe estar nuestra fe, ahí debe estar donde nosotros deberíamos estar ciegamente, creer en Él. Por eso dice allá en Hebreos 11:1, dice que la fe es aferrarse o es la garantía, lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. O sea, eso es la fe, es aferrarse en algo, es creer en algo aunque no lo vemos. Eso es la fe. A mí se me viene en la mente un niño que estaba en una casa, estaba en un segundo nivel y dice que el niño estaba solo y empezó un incendio, empezó a arder esa casa. Y entonces dice, cuando los papás llegaron, ya no se podía entrar, ya era demasiado era la llama que había, que ya no se puede cruzar y llegar al segundo nivel donde estaba el niño. Pero dice que el niño se asomó por la ventana y oyó la voz del papá. Estando en el segundo nivel, dice que le decía al papá, hijo, tírate que aquí abajo estoy yo para sostenerte. Y el niño dice, no papá, dice que tengo miedo. No tengas miedo, aquí estoy yo. Y dice que el niño, confiando en que su papá allá abajo está, porque no lo miraba por el humo que salía, no miraba al papá. Pero ¿qué hizo el niño? Dice que confió en su papá de que él estaba allá abajo y que él lo podía sostener al caerse. ¿Y qué fue lo que hizo? El niño se tiró. El papá ahí estaba, lo sostuvo, lo agarró. Entonces, ¿pero por qué el niño logró tirarse? Venció el miedo. ¿Por qué? Porque creyó en su papá, que el papá ahí está, que el papá lo podía atrapar. Entonces nosotros así tenemos que creer en Dios también. Cuando nosotros queremos algo, también tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Él, de que lo que queremos lo vamos a recibir. El problema es que nosotros dejamos de creer.
Por eso vamos a adentrarnos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 20. Vamos a leer este pasaje de la Biblia, lo que nos dice Jesús acá. Nos dice, oiga lo que nos dice. Vamos a leer desde el 14 al 20. Dice, cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió, qué generación tan incrédula y malvada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y de ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga lo que dice Jesús. ¿Por qué les dijo a los apóstoles que poca fe tienen? ¿Por qué les dijo? Porque si nos damos cuenta en el relato del versículo 14 al 17 está relatando ahí que un padre llevaba a su hijo que era epiléptico y le pidió a los discípulos que sacaran. Dice, es un demonio que tenía poseído al niño, pero no lo pudieron hacer. Entonces Jesús viene y les dice qué generación tan incrédula y malvada. Mire las palabras que usa Jesús. Nos reprocha a nosotros, nos cuestiona a nosotros. Si cuestiona a los discípulos con esas palabras, igual nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos, porque tenemos poca fe. Y dice él más adelante en el versículo 20, dice que si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, moveríamos cerros, montañas, dice que moveríamos. O sea que nosotros hoy en día no tenemos fe. Yo a veces cuando he ido a comunidad y les digo, ¿ustedes tienen fe? Sí, dicen los hermanos. Entonces, ¿sabe qué les digo yo? Háganme un favor, muévenme esa maceta de ese lugar al otro lado. Y dice, no se puede, dicen los hermanos. Y entonces no dicen que tienen fe. Pero y no dice Jesús aquí que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, pudiéramos mover montañas. No digamos esa maceta. O sea que nosotros no tenemos pero ni nada de fe. ¿Y por qué hemos perdido nosotros la fe? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué hemos perdido la fe hoy en día? ¿Cómo vive el cristiano hoy? ¿Cómo vive el ser humano hoy? Y por eso ha perdido la fe. Si nosotros tuviéramos esa fe como ese granito de mostaza, para nosotros nada sería imposible, dice Jesús. Haya enfermedad, sea cáncer, haya enfermedad, sea diabetes, haya enfermedad, qué sé yo, haya algún problema fuerte, serio en el matrimonio, un familiar, un hijo que esté metido en la drogadicción, un hijo que esté metido ahí en las maras, extorsionando personas así. Nosotros cambiaríamos a estas personas, miráramos ese cambio. ¿Pero por qué? Dice, porque nosotros somos incrédulos, no creemos. Ese es el detalle, que nosotros, dice, generación tan incrédula y malvada, dice. Porque somos incrédulos y mucha gente por la incredulidad, por no creer, es que ha perdido la fe hoy en día y por eso ya no mueve montañas. Ahora la pregunta es, ¿por qué la fe nuestra no mueve montañas? ¿Por qué se ha perdido de la fe hoy en día? Hay tantas cosas que al cristiano no lo deja que su fe crezca. Hay tantas cosas.
que por eso su fe se ha perdido. Por eso hay que ser como aquel padre de familia. Decirle a Jesús: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Porque muchas veces nosotros hemos perdido la fe. Hemos perdido la fe. Hoy el mal está usando la distracción para poder alejar al cristiano, para que su fe decaiga. ¿Por qué digo yo está usando la distracción? Porque hoy en día el joven o la jovencita o el papá, la mamá están metidos. ¿Cuál es el primer punto que nosotros tenemos que ver? ¿Por qué es que la fe ha decaído? ¿Por qué es que han dejado de creer? Por la tecnología. En primer lugar tenemos el celular. El celular no es malo si nosotros lo usamos para un bien. Si nosotros ahí leemos la Sagrada Escritura, si nosotros escuchamos alabanzas, si nosotros transmitimos prédicas, palabra de Dios, pues no se vuelve mal. Pero si nosotros le damos mal uso al teléfono, eso es una distracción para nosotros. ¿Cuántos jóvenes no están metidos en los videojuegos? ¿Cuántos papás no están metidos, hasta papás metidos jugando esos videojuegos que les está quitando tiempo, el diablo les está distrayendo? El mal los está distrayendo para que no crezcan en su fe, para que se desvíe su fe, decaiga su fe, su espiritualidad. Yo a veces me doy cuenta en las redes sociales cuando yo miro que están transmitiendo la Santa Eucaristía. Miren ustedes cuántas personas están conectados a veces. A veces 10, 15, si mucho unos 30 están conectados viendo la misa, la Santa Eucaristía. ¿Alguna prédica? ¿Cuántos miran una prédica? Si mucho unos 10, unos 15, 20, 25, 30, y si es tanto 50 personas. Pero vaya usted a ver aquellos que están transmitiendo cuando están jugando ahí están en esos videojuegos. Miren, no bajan de 10,000, 20,000, 30,000. Hay quienes hasta tienen 300,000 que los están viendo y los están siguiendo justo en ese momento. Entonces, por eso es que se ha perdido la fe hoy en día. Por eso, ¿cómo vamos a poder mover montañas con nuestra fe si nosotros estamos metidos en todo eso? El diablo, el mal nos está distrayendo a cada uno de nosotros. También muchos lo que hacen, se meten al celular a ver cosas de pornografía. O mensajeando con alguna mujer o con algún hombre con mensajes de doble sentido. Ahí está pecando, ahí se está yendo su espiritualidad, ahí está decayendo su fe. Todo esto nos hace a nosotros dejar de creer. También el televisor. Hoy, ¿cuántos están preparando? Hoy en día, ¿cuántos están preparando para comprar su televisor grande para poder ver qué? ¿Qué es lo que ya están anunciando, lo que ya viene hoy? Ya está cerca. ¿Qué es lo que ya está cerca? El mundial. Yo no digo que sea malo, pero muchos hasta dejan ir a la iglesia, dejan ir a misa, dejan de ir a la comunidad, dejan de ir a un retiro, dejan de ir a las actividades de su parroquia. ¿Por qué? Por ver un partido de fútbol. Por eso el televisor no es malo si nosotros nos ponemos a ver la Santa Eucaristía en el televisor. ¿Pero qué nos ponemos a ver? O ver alguna prédica, pero no, ponemos más atención a las cosas del mundo. Y por eso nuestra fe decae. También las hermanas que se ponen a ver telenovelas. Las familias se ponen a ver los fines de semana, lejos de ir a alimentarse con la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacen? Se sientan en el sofá y empiezan a ver
alguna serie, alguna película. Todo eso está distrayendo al cristiano hoy en día. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? El trabajo. El trabajo le está quitando tiempo al hermano y no quiere ir a la iglesia, el negocio, el estudio, lo que ya habíamos dicho, el fútbol. Hay quienes hasta por ir al gimnasio no quieren ir a la iglesia. Hay quienes ponen de pretexto alguna enfermedad, los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, el odio, la envidia, la soberbia, los celos, la hechicería, el miedo, todo eso está haciendo al cristiano hoy que decaiga su fe. Y por eso quiere ver milagros y no lo puede ver. Quiere mover montañas, pero ¿cómo va a mover montañas con la fe así? No se puede. No se puede así. Por eso Jesús nos dice, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, Jesús nos da aquí la clave, cómo nosotros podemos mover montañas, cómo nosotros podemos crecer nuestra fe. Y vamos a leer en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 36 al 40. Dice así: despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaban. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Imagínense. Dice, el miedo nos hace a nosotros que perdamos la fe. ¿Cómo podemos nosotros salir de ese miedo? Y aquí nos dice Jesús, en San Marcos 11, 20, 24. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí, arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo nosotros podemos mover montañas? ¿Cómo nosotros podemos vencer una enfermedad? ¿Cómo nosotros podemos arreglar nuestro matrimonio? ¿Cómo nosotros podemos sacar a nuestros hijos de los vicios? ¿Cómo nosotros podemos llevar a nuestros hijos a la iglesia? Solo a través de la oración. Y no solo la oración, hay mucho más. ¿Qué más podríamos decir? También leer la Sagrada Escritura, también la Eucaristía, la hora santa, el sacramento de la reconciliación. Estos nos hacen a nosotros crecer en nuestra fe. Y para ir finalizando, porque vamos a finalizar nuestra reflexión con lo que dice esta carta encíclica Porta Fidei, Año de la Fe. Numeral 7 dice: el compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor que nunca puede fallar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y que se comunica como experiencia y gracia de Dios. Hermanos, entonces la fe también puede crecer solo en la gracia de Dios, solo en la presencia del Señor. Hermanos, vamos a finalizar esta pequeña reflexión pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para poder nosotros también acrecentar nuestra fe.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta reflexión, por estas palabras que tú nos hablaste hoy. Eres tú que nos hablaste a través de tu palabra. Hoy queremos nosotros pedirte también a ti, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo sé que tú siempre estás con nosotros y tú siempre aumenta nuestra fe, siempre y cuando que nosotros te lo pedimos en la oración y que creamos en nuestro corazón que lo que vamos a pedir, eso va a suceder. Señor, muchas gracias, porque yo sé que tú nos hablaste a cada uno de nosotros y que cada uno de aquellos nuestros oyentes que abrieron su corazón hacia ti, que pueda hacer fruto estas palabras en su corazón. Bendícelo, Señor, a cada uno de nuestros oyentes. En tus manos te lo ponemos. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, también les hacemos la cordial invitación a cada uno de ustedes, ya que Ministerio Trigo sigue adelante con los cursos y sigue invitándolos también para que se puedan inscribir todavía a los cursos Dones y Carismas del Espíritu Santo, que eso se está dando los viernes a las 7 de la noche para las 9 de la noche. Duración del curso es de 4 meses y se está dando por la plataforma Facebook. La donación es de 140 de inscripción, que incluye la mensualidad, y cada mensualidad es de 90 quetzales, es la donación. También está el curso de animadores de asamblea, que eso se está dando cada sábado. También pueden inscribirse todavía, ya que esos temas se quedan grabados ahí en la plataforma Facebook, que es un aula así privado y usted puede todavía inscribirse. Es el horario de las 4 de la tarde para las 6 de la tarde, duración también de 4 meses por la plataforma Facebook. La donación de 140 de inscripción con una mensualidad, y la mensualidad sigue siendo de 90 quetzales. También tenemos el encuentro juvenil para el domingo 23 de octubre a las 3 de la tarde. Si tiene sus hijos, que muchas veces nosotros no queremos también invitar a nuestros hijos a que vengan a las comunidades o que vayan a Santa Eucaristía, por lo menos invítelos a este encuentro juvenil, que es domingo 23 de octubre a las 3 de la tarde. La donación es voluntaria. Llame ya al Ministerio Trigo porque es por la plataforma Zoom. También desde ya les decimos les invitamos para el aniversario del Ministerio Trigo. Son 40 años que Ministerio Trigo está cumpliendo, son las bodas de Rubí y queremos celebrarlo con todos ustedes. Fecha, domingo 6 de noviembre de 8 de la mañana en adelante. El lema, vencer la aflicción para asumir la misión. Entrada gratuita, lugar, Gimnasio Don Bosco. Tendremos Santa Eucaristía, alabanza, oración y prédica por el hermano Salvador Gómez. Teléfono 2251, 2247, 2253, 3735 al 56 y llame al WhatsApp 5949 9045. Que Dios los bendiga. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo 2253 3735 y 56 o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.